Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a una nueva clase, clase número 20. Hoy vamos a estar compartiendo sobre el tema feedback. En la clase anterior hablamos sobre la oratoria. En esta clase compartiré acerca de el feedback. Esta clase está basada o tiene la bibliografía para aquellos que quieren seguir investigando en los siguientes materiales. ¿Para qué dar feedback? De Ignacio Bossi, es un entrenador de liderazgo, negocios, innovación de la Universidad del SEMA, del libro Metamanagement, la nueva conciencia de los negocios de Freddy Kaufman y los 5 tipos de dar un feedback constructivo en la oficina de Stephen Covey. Entonces, y algunas ideas que fui aprendiendo también de la propia experiencia, lo que fui viendo y lo que fui recibiendo de otros también. Entonces, de eso hablaremos hoy, del feedback, qué es, cómo usarlo en las sesiones de coaching, cómo usarlos como coach o cómo usarlos como un líder coach cuando soy un gerente y estoy coacheando a mi propia gente, a la gente que estoy acompañando en el proceso de crecimiento. Vamos a hablar entonces de feedback como la retroalimentación, sería la palabra que se usaría en castellano, en español. Retroalimentación, por eso se habla de un feedback, una alimentación que va hacia atrás o que vuelve, que regresa. Eh, la palabra feedback ya la hemos incorporado en el lenguaje, es una palabra inglesa, pero la usamos en español también. En coaching, cuando hablamos de feedback, ¿a qué nos referimos? Bueno, nos estamos refiriendo, o feedback se denomina a la acción de opinar, de evaluar, de considerar el desempeño de una persona o de un grupo de personas en la realización de un trabajo o de una tarea específica. Por ejemplo, es una acción, decimos que es una acción que revela las fortalezas, las debilidades, los puntos positivos, los negativos de la labor realizada con el fin, con el objetivo de que, bueno, de corregirla, de modificarla, de mejorarla, de afirmarla, eh, de asegurar que estamos avanzando hacia los propósitos que se han planteado. Entonces, se puede usar la figura de capitán, del capitán que está dirigiendo, que está conduciendo, está navegando, y esto, cuando se trata de un barco, de conducir un barco, la función del capitán, del piloto, es corregir la tendencia natural del barco, esa tendencia a desviarse del rumbo establecido para el viaje. El viento, las olas, las corrientes de los océanos, la forma del casco del barco, esto contribuye a hacerlo desviar del rumbo que debería tener o que se preestableció. Entonces, el piloto utiliza distintos instrumentos, distintos recursos, distintas metodologías, ayudas portuarias, mapas, brújulas, seguimiento satelital, eh, que le permiten restablecer el rumbo. La relación entre fuerzas que hacen desviar el barco y las que por el contrario lo mantienen en el curso establecido es lo que podemos llamar entonces el feedback, esa relación que hay entre lo que hace que el barco se desvíe y, por el contrario, las acciones que se realizan para volver al curso. Bueno, eso entonces sería feedback. Las acciones que el capitán realiza para que el barco vuelva al rumbo preestablecido serían el feedback que se realiza en coaching para que la persona
regrese o alcance o manifieste mayor efectividad, eh, pueda inclusive reafirmarse en sus acciones, corregirse para alcanzar los objetivos. De eso es lo que, a eso nos referimos cuando hablamos entonces de feedback. Y sabemos que esta es el trabajo diario de un piloto o de un avión también, o cuando conducimos el vehículo. Y esto de corregir el rumbo no es algo tedioso, sino que es algo normal, aceptado, incluido, y es importante entonces que lo incorporemos en las relaciones en las sesiones de coaching, en las relaciones de trabajo, en nuestra propia vida. El, el dar feedback para corregir, para reafirmar, para instruir, para volver al ritmo del curso marcado, tiene que ser algo normal, algo ya incorporado, algo que lo aprendamos si no está incorporado y que no tenga una carga negativa de, ahora el jefe viene para estirarme la oreja, para darme un café, como se dice en Paraguay, para machacarme, para darme malas noticias o mostrarme todo lo malo que estoy haciendo, sino que justamente lo tenemos que ver como algo positivo que nos ayuda a poder avanzar. Por eso es un un cambio de hábitos, un cambio de cultura, un cambio de mentalidad, comenzar a ver las correcciones como un instrumento que facilitan el logro de los objetivos más que una conversación tediosa, cargada de emociones negativas que al final cuando termina me dejan peor de lo que estaba antes. Entonces, ¿qué es feedback? Y el feedback es una conversación programada, una relación social programada que tiene un objetivo claro de reafirmar, corregir, ayudar, tiene el propósito de dar a conocer al otro algunas indicaciones que le pueden ayudar a abrir una conversación, un pensamiento para mejorar un plan, avanzar, crecer, abrir los ojos, prevenirse, validarse y continuar con lo que estaba marcado en sus planes. Bueno, entonces el feedback estamos viendo que es mucho más que decirle a alguien sí o decirle que no. A esto sí, a esto no. No es una cantidad de reglas que, que se le establece a la persona. Es un proceso que supone que quien lo da conoce primeramente los objetivos que tiene la otra persona. Es decir, ¿qué resultados quiere lograr el otro? ¿Mm? Esto nosotros lo tenemos que conocer, si no, no podemos dar feedback. Y la persona que da el feedback conoce esos objetivos que el otro tiene y observa que está o fuera de rumbo o que tiene la opinión que dadas esas condiciones del ambiente del negocio o de la situación reinante, bueno, no conseguirá los mismos objetivos o del tiempo establecido, y es ahí entonces que se enfocará en dos preguntas principales que le pueden ayudar a avanzar en este trabajo. eh, se plantean esas preguntas de la siguiente manera: ¿qué puedo ver que le esté faltando al otro para alcanzar su objetivo? Entonces, antes de dar feedback, me hago esa pregunta: ¿qué puedo yo ver que al otro le puede estar faltando para alcanzar su objetivo? La segunda pregunta sería: ¿qué relación quiero desarrollar con esa otra persona cuando termine la reunión de feedback? ¿Qué quiero que pase? ¿Cómo va a quedar nuestra relación? Porque es muy importante. eh, no solamente que el otro alcance los objetivos, sino que la relación se fortalezca y esto nos ayude a tener mejor feedback para seguir avanzando, o sea, mejor conversación, más retroalimentación, ¿no? Entonces, hay algunas cosas que puse aquí para que podamos reflexionar en cuanto al feedback. El motivo. ¿Ya? Antes de dar feedback, la persona que lo va a dar
tiene que saber específicamente cuál es el motivo por el cual quiero dar feedback. Entonces, quien da feedback lo hace sobre aspectos que la otra persona definió como sus objetivos a lograr. Son los puertos a los que quiere la otra persona alcanzar. Por lo tanto, el motivo, el para qué de la conversación siempre va a estar centrado en cómo. Quien da el feedback puede ayudar a quien lo recibe a mejorar la efectividad en la consecución de sus objetivos. O sea, es decir, el motivo por el cual doy el feedback tiene que ver con los objetivos que el otro se propuso. Y esa conversación va a estar centrada entonces en cómo hago para ayudarlo para que él lo reciba bien y mejore su efectividad y alcance sus objetivos. La segunda palabra que está ahí es el permiso, y esto es fundamental. El permiso o la pertinencia, ¿sí? O sea, es el otro me dio permiso, me otorgó el permiso, es pertinente que yo vaya y le hable. O sea, a los seres humanos nos cuesta escuchar nuestros errores o lo que las otras personas tengan para decirnos al respecto de lo que nosotros estamos haciendo, o sea, nuestro comportamiento. Es por eso que la persona que recibe el feedback, primero, ella debe primero que nada querer recibirlo y estar dispuesta a escuchar. Si no, toda la conversación va a ser de poco o nada provecho y probablemente lo que va a suceder es que se va a resentir la relación. Entonces, ¿cómo hacemos para que el otro nos otorgue el permiso? Bueno, conversándolo, conversando acerca de la necesidad, conversando acerca de los beneficios, conversando acerca de cómo puede suceder una conversación de feedback, ayudar a la otra persona a que pueda descubrir cuáles son los beneficios, qué podría pasar si hay un feedback, si hay una conversación continua donde la información fluye y que esto nos ayuda a poder avanzar y que no es justamente una traba, sino que son ayudas y son herramientas. Entonces la primera palabra es el motivo, que son los objetivos, la segunda palabra es el permiso o la pertinencia, la tercera palabra tiene que ver con la libertad. La libertad es fundamental. La persona que va a dar feedback asume que el que recibe el feedback tiene la libertad de aceptar, rechazar, tiene la libertad de juzgar, tomar decisiones. O sea, el desafío de quien da el feedback es realizar una conversación de feedback de forma tal que quien lo reciba pueda elegir, siga siendo libre. Si da por válidas o útiles las opiniones, las observaciones que recibe y si las aplica para corregir su rumbo. Finalmente, es importante el uso de preguntas. Son mejores las preguntas. Probablemente al otro le van a servir más que nosotros hagamos, les demos, les regalemos buenas preguntas y porque siempre tenemos que tener en cuenta que el proceso de feedback es para el otro, no es para nosotros. Las preguntas son generadoras de espacios de posibilidad para que haya conversaciones, sobre todo cuando quien da el feedback cree que las soluciones que trae son verdaderas. Entonces, tenemos que tener cuidado, prestemos atención con el típico desvío que se produce en este tipo de conversaciones, cuando después empezamos a pelearnos para ver quién tiene la razón de lo que pasó. Y el feedback no está enfocado en lo que pasó, sino en cómo ayudar al otro a alcanzar sus objetivos. Pero cuando nos damos cuenta de que estamos discutiendo acerca de quién tiene la razón, ahí es cuando tenemos que recordar que la conversación de feedback no está comprometida con las razones de lo que pasó en el pasado, siendo redundante, sino el compromiso en el feedback es para lograr los objetivos que aún no alcanzó el otro. Y ahí es cuando el feedback entonces es pertinente, es útil, es necesario, si no, no es necesario. Si no, no hablaríamos tanto de feedback, sino hablaríamos más de una evaluación.
aunque el feedback incluye también eh, instrumentos de la evaluación. Acá les comparto algunos aspectos importantes. Número uno, conocer los objetivos del otro y haber observado algunos aspectos que en nuestra opinión ayuden al otro a mejorar su efectividad. Aquí es estar muy seguros de que conocemos los objetivos, las prioridades estratégicas de la otra persona. Sabemos cuáles son sus responsabilidades, sus objetivos que quiere alcanzar. Y sabiendo esto, nosotros hemos observado conductas observables y sobre eso vamos a estar conversando. ¿Para qué? Para ayudarlo al otro. Lo segundo es crear un contexto. De esto hablamos mucho, crear contexto de confianza. Aquí en este caso es el hecho de crear un contexto de escucha, de aprendizaje. Una conversación de feedback es efectiva si quienes la practican aprenden algo del proceso. Ambos deberían estar abiertos al aprendizaje, tanto el que da el feedback como el que recibe el feedback en este caso. Los dos podrían leer la situación, reflexionar sobre lo que está pasando. Eh, Antes, durante, después de la charla, eh, y estar muy atentos a los enemigos del aprendizaje que hemos conversado aquella vez, como en las clases anteriores. Lo tercero es chequear si el otro otorga autoridad. Si el otro no da la autoridad, lo hemos dicho, el feedback es de poco provecho. Y muchas veces tenemos que ganarnos esa autoridad y no es solamente una cuestión de jerarquía. Es una cuestión de ejemplo. Entonces, chequeamos si el otro nos dio autoridad para que le demos feedback en el dominio a tratar. Quizás no en todos los dominios vamos a tener autoridad, pero en algunos sí, y en esos vamos a dar feedback. Todo el proceso va a ser de poco provecho si el otro no está dispuesto a escuchar. Si hay poca o baja o nula disposición de escucha, entonces es casi inútil el proceso. Pero si hay mediana o mayor disposición de escuchar, de aprender, entonces seguramente será una conversación productiva, será algo muy útil, será algo que traiga resultados positivos. Recuerden que también en esto tenemos que entrenarnos, y aquí es fundamental el cómo lo digo, casi más que lo que tengo que decir. El cómo, porque el cómo, tengo que saber cómo imprimo el mensaje, porque el objetivo es que le llegue bien y no simplemente escupir lo que pensaba, porque recuerden que el feedback es para ayudar a los demás. Ser específico, especificar sobre qué aspectos, sobre qué dominios, sobre qué áreas vamos a dar feedback. No ser tan amplios, sino ser más específicos sobre cuestiones y sobre conductas observables. Seguramente es tiempo antes de la charla armar una matriz que cruce los objetivos que el otro se propuso con las habilidades o dominios que uno cree que el otro debería considerar o mejorar. O sea, hacer un cuadro, un gráfico, anotar algunos indicadores, bueno, viendo que tú quieres alcanzar determinados objetivos, estoy viendo que hay determinadas habilidades o determinadas conductas que te faltan desarrollar o deberías modificar para poder alcanzar los objetivos. Luego, juntos podrían armar un listado de temas para tratar y definir qué específicamente se puede mejorar. Claro, esto siempre llevado a un lenguaje sencillo que la persona pueda entenderlo y que le pueda ser útil. Ser específico es también usar datos, es ocuparse de lo observable, tener en cuenta indicadores, tener en cuenta los objetivos nuevamente, las metas, el tiempo que está llevando a alcanzarlo, la eficiencia, la eficacia. Bueno, número 5 es la esencia del feedback, sobre cada punto que conversamos, sobre los temas que están tratados en la agenda. La invitación siempre es al otro a abrir una conversación que sume nuevas posibilidades de acción, una conversación que ayude a mirar que sí se puede, que podemos hacer cosas nuevas, avanzar, crecer, y que
por supuesto, esa conversación va a tener más posibilidades de centrarse en lo que queremos producir y no simplemente estancarnos en lo que sucedió es que el problema fue que eh, los otros compañeros son los que, ahí entran la caja de las excusas, ¿no? Todas las explicaciones que podemos dar, que pueden ser válidas o no, eh, si se abre un espacio para eso, tiene que ser breve y tratar de salir de esas arenas, las arenas de las explicaciones tranquilizadoras que no nos ayudan a veces a a avanzar. Bueno, ok, dada la situación como está, ¿qué vas a hacer? Eso nos puede ayudar a salir de la arena movediza de esas explicaciones típicas que nos hacen hundir. Bueno, está bien. Entendiendo que la situación está como está, ¿qué vas a hacer? ¿Cuáles son los pasos que vas a dar vos? Eh, ¿Puedes ver la posibilidad de ampliar tu horizonte de opciones? ¿Hay algo más que puedes hacer? Aunque no sepas cómo hacerlo, no importa, pero ¿habría otra cosa que se podría hacer? ¿Cómo sería si estuvieras ahí donde quisieras estar? O sea, ¿qué te estaría faltando para alcanzar ese punto, ese lugar? ¿Cómo lo conseguirías? ¿Qué tendrías que hacer? Y ahí seguimos conversando, seguimos ampliando el espacio de posibilidades. Justamente ahí entra el coaching, sacar a la persona de la no posibilidad y ayudarla a imaginarse un futuro diferente donde él es el responsable y está comprometido a alcanzar los objetivos. El quinto punto es mostrar el impacto. Esto es clave eh, sobre cada punto, invitar al otro a, a- a que pueda él mismo ver qué es lo... Cuando nosotros le mostramos un rumbo que está siendo errado, poder reflexionar qué va a pasar si seguimos avanzando de esta manera. ¿Qué sucedió? ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando? ¿Y qué va a pasar? ¿A quiénes le afectan? ¿Cómo se ven los objetivos afectados? El tiempo, el equipo, los recursos humanos, financieros, técnicos. ¿Cuál es el impacto de esto? Si no corregimos, ¿cuál es el costo que tenemos que pagar? ¿Cuál es el costo que estamos pagando hoy? ¿Estamos dispuestos a seguir pagando ese costo y aumentado hacia el futuro? Es mejor corregirlo. Número 6. Número 6 es la invitación a la otra persona. Eh, ¿Qué te parece? ¿Te puede ser útil que estructuremos un plan de acción y sobre los puntos que hemos conversado? Hacemos un plan. Lo que estamos haciendo ahora es poner una hoja en la mesa y poner un lápiz en la mano del otro y decirle qué podemos hacer. Abramos la posibilidad para realizar pedidos, ofertas, promesas y trabajar juntos. Es tiempo para pensar. Y aquí es clave darle tiempo al otro, porque en ocasiones nosotros tenemos muy clara la película, ya analizamos, tenemos todo el feedback, vimos los objetivos que él tiene, nos estamos dando cuenta que está yéndose hacia la tangente, que se está yendo hacia otro lado y que así va a ser difícil alcanzar los objetivos, que va a tener implicancias negativas hacia su propia vida, su cansancio, los recursos, el tiempo, el equipo, la empresa, etcétera. E inclusive hasta pensamos cómo resolverlo y traemos todo eso a la hora de conversar. Y el otro todavía ni siquiera se dio cuenta que está errado en algunas cosas. Y entonces tenemos que dar tiempo para que la otra persona piense, la otra persona se dé cuenta de la situación, nosotros mismos corregir, porque tal vez hicimos evaluaciones que no estaban bien, reorientarnos como sucede con el GPS, recalculando y darnos el tiempo para pensar. ¿M? Para pensar y no ser guiados solamente por emociones, eh, darnos ese espacio necesario para pensar, reflexionar y después generar un plan de acción que nos va a ser entonces muy útil. Y número 7 es el tema del checkout que ocurre cuando salimos de un hotel, por ejemplo, ¿no? Cuando salimos de un hotel tenemos que hacer el checkout, significa entregar las llaves
mostrar que la habitación está en forma correcta, si hay consumición se paga, cerrar la cuenta. eh, es el tiempo del cierre. Termina la charla de feedback, entonces es el tiempo del cierre. Aquí es interesante eh, chequear qué pasó durante la charla, cómo te sentiste durante la conversación, qué puntos percibís como los más importantes, qué deberíamos hacer a partir de ahora. Entonces, lo clave acá es que ambas personas se completen, se den feedback, es decir, no dejar nada en el tintero, nada en el aire, bueno, alguien debería hacer tal cosa, no. Eh, Porque eso se puede convertir en un peso negativo para el futuro de la relación. Entonces, hacer el checkout es cerrar bien las relaciones, cerrar bien la conversación, eh, es nuevamente volver a hablar sobre la agenda, las intenciones, los objetivos, reforzar la relación y cerrar la charla con un tono positivo, con un tono, eh, cómo tiene que ser toda la conversación, ¿no? Un tono que apunta al mejoramiento y al crecimiento. Ahora, quiero compartir, además del feedback, algunas cosas como un anexo, el anexo que tiene que ver con los elogios. El feedback generalmente apunta a, dijimos entonces, corregir rumbo, pero aquí quiero dar un énfasis a un aspecto que muchas veces no lo incluimos, lo quiero incluir de forma de anexo, que es el tema de los elogios. Es un trabajo que hemos desarrollado junto con mi esposa. ¿Y qué es un elogio? Bueno, el elogio son, los elogios son reconocimientos de cualidades o méritos de una persona mediante expresiones o discursos favorables. Cuando le digo al otro algo positivo sobre sus cualidades, sobre los méritos, sobre cosas buenas que el otro ha hecho, entonces, y se lo digo, se lo expreso favorablemente, eso entonces es un elogio, es un reconocimiento de alguna cualidad, de un mérito, de un logro que una persona hizo y se lo puedo expresar. Un reconocimiento expreso sobre algo específico, puntual, de una cualidad o de un mérito. Algo que la persona hizo bien o una característica de la persona. Nosotros muchas veces somos tentados a no decir las cosas positivas y tenemos más bien una tendencia a marcar lo negativo y no hablar de las cosas positivas. Por eso incluí como adjunto en feedback el elogio. El elogio entonces es una dinámica donde participan dos personas, pero el elogio es muy diferente a algo que solemos escuchar y que muchas veces nos trabaja de forma negativa, porque pensamos, bueno, ¿qué es la adulación? Fíjense en el cuadro, la adulación apunta a uno mismo, o sea, el objetivo de la adulación apunta a uno mismo, por eso es diferente al elogio. El elogio apunta al otro. El elogio apunta a afirmar al otro, apunta a ayudar al otro, apunta a levantar positivamente a la otra persona. El beneficio es para el otro, pero en la adulación apunta de forma egoísta a mí mismo. El elogio apunta al otro, le puedo decir, has hecho un gran trabajo en la reunión que estuviste dirigiendo, te doy muchas gracias. La adulación sería vos que siempre das buenas reuniones y lo haces tan bien, me podrías reemplazar. O sea, uso, uso un falso elogio para un beneficio personal. La adulación es, y esto lo vemos en muchas personas que elogian a sus propios jefes,
elogian falsamente a los jefes porque en realidad usted, que es una persona tan generosa, tan buena, usted que tiene tanta consideración y un buen corazón, quería pedirle ayuda financiera eh, porque no me alcanza el dinero. O sea, fíjense que en este caso es adulación porque el beneficiario es uno mismo, no es el otro. Entonces hay una diferencia. Lo que estamos hablando aquí es del elogio. El elogio tiene algunas características. Número uno, describen lo mejor del otro. Describen lo mejor del otro. Eh, Hablan de aquellas cosas que son resaltantes, de aquellas cosas que brillan en la otra persona. Es una mirada apreciativa, una mirada que tiene ojos de, bueno, con una intención de voy a mirar para ver algo bueno en la otra persona. Y después de verlo lo voy a decir. Entonces cuando lo digo se transforma en un elogio. Son específicos porque hablan de aspectos concretos, específicos, así como hablamos. Eh, Te quiero dar gracias porque sos, eh, dirigiste muy bien la reunión la semana pasada. Lo hiciste de una manera calma, directa, alcanzaste los resultados. O sea, soy específico, le hablé de una reunión específica y de su rol en el que él está haciendo. Terceros son sinceros. Un elogio que no es sincero deja de ser un elogio, ya es una mentira. Eh, Salen del corazón, como hemos dicho en otras ocasiones, el coach está comprometido con la verdad. Y cuarto, afirman y en algunos casos son restauradores. Hay gente que no tiene idea de sus dones, de sus virtudes, de sus fortalezas y necesitan de nuestro elogio, de nuestra participación. Es una manera concreta de expresar el amor. En la Biblia encontramos cantidad de ejemplos de elogios, inclusive desde el propio el Padre a Jesucristo, en el momento del bautismo, le dijo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Le dice cosas concretas, lo dice de forma sincera, lo dice de corazón a corazón y lo dice delante de los demás. Por eso se dice, corrige en privado, elogia en público. Y finalmente, que lo llevemos a la acción. Esto es fundamental para nosotros, llevar a la acción el elogio. Decirle a alguien, gracias por tu sinceridad, eres una persona esforzada, cada día veo en ti felicidad, me inspira tu paciencia, qué bueno que sos una persona valiente, eh, admiro tu forma, que eres respetuoso. eh, entonces, elogiemos conductas, elogiemos maneras de ser, pero no tanto se trata de elogiar cuestiones que la otra persona no hizo algo para tenerla. Es decir, eh, si le decimos a alguien eh, qué ojos hermosos que tienes, bueno, no sería tanto un elogio porque esa persona no hizo nada para tener esos ojos que tiene, simplemente los tiene, los heredó. Eso no vale como un elogio. El elogio tiene que ver con conductas que la otra persona hizo, son reconocimientos de conductas, de logros, ¿eh? De maneras de ser en la que otra persona ha participado con la intención de lograrlo. Entonces, quiero cerrar aquí dándoles gracias por este tiempo de escucha en esta clase, recordando lo que hemos compartido hoy acerca de el feedback importante, dar feedback positivos, feedback que ayuden a los demás a alcanzar los objetivos y finalmente esta segunda parte que habla acerca de los elogios. Elogios que apuntan a validar, a fortalecer, a restaurar, a animar, a levantar a las otras personas. Seamos personas que damos feedback, seamos personas que elogiamos y hagámoslo, por supuesto, con excelencia. Muchas gracias por la dedicación, por el esfuerzo de estar escuchando
Nos encontraremos entonces en la próxima clase.